Estoy manteniendo algunos de estos detalles vagos porque, en serio, no quiero que el anfitrión se entere de que publiqué esta historia. No creo que la aprobarían. Espero que eso esté bien y haré lo posible por hacerla lo más completa posible. Pasé un año estudiando en México recientemente, y como se hace en un intercambio, intenté viajar tanto como pude entre los semestres. Había una gran pausa entre ellos, y mi amigo, con quien pasé la mayor parte del tiempo durante el intercambio, y yo decidimos hacer un viaje más largo mochileando por México juntos. Teníamos un plan general de a dónde ir y qué queríamos ver, pero ni siquiera habíamos reservado nuestro vuelo de regreso todavía, ni sabíamos de dónde lo tomaríamos. Queríamos mantenerlo flexible. Lo pasamos increíble y, unos pocos días antes de que nuestro viaje terminara, finalmente decidimos que tomaríamos el vuelo desde una ciudad cercana que tenía vuelos realmente baratos, aunque la ciudad en sí no tenía mucho que ofrecer. Entonces, en Airbnb encontramos una habitación muy cerca del aeropuerto, en una casa con piscina, y pensamos que podríamos darnos el gusto de un día relajado junto a la piscina al final del viaje. Resultó que los anfitriones eran una familia. El esposo era mexicano y la esposa era de Europa. Incluso hablaba nuestro idioma nativo. Arreglamos que tomaríamos un autobús al aeropuerto y que ellos nos recogerían desde allí. Cuando finalmente llegamos a la ciudad ya estaba oscuro, y el conductor del autobús se negó a llevarnos hasta el aeropuerto, ya que no estaba directamente en su ruta, así que simplemente nos dejó en la autopista. Esa ya era una situación bastante de mierda para empezar. Estábamos con nuestras mochilas al lado de la carretera en medio de la nada, en una ciudad no tan segura de México. Pero llamé al anfitrión y le envié nuestra ubicación por GPS, y ellos dijeron que no había problema y que vendrían a buscarnos. Así que el esposo vino a recogernos, y fue una situación muy incómoda subirse al auto con un extraño en medio de la noche, en la nada. Tampoco ayudaba que el tipo se pareciera a Danny Trejo sin bigote. Mientras intentaba hacerle conversación, él solo daba respuestas monosilábicas o directamente me ignoraba. Bueno, no es muy hablador, pensé, y esperé que llegáramos pronto. Mirando hacia atrás veo millones de señales de alerta, pero por alguna razón en ese momento no las percibimos. Ya sea porque estábamos muy cansados o, siendo honestos, porque realmente no teníamos otra opción más que seguir adelante de todos modos. Pero sí, nos llevó, y eso debería haber encendido alarmas de inmediato. Estábamos en medio de la nada. Había campos con ovejas y cabras alrededor y de repente, una carretera de grava se desviaba del camino pavimentado. A lo largo de esa carretera de grava había unas 6 mansiones enormes, todas con muros de 2 metros a su alrededor, coronados con cercas tipo nato, portones enormes y al menos 2 perros guardianes gigantes por casa. Cuando entramos a la casa de ellos nos recibió la esposa, una mujer de mediana edad, muy habladora pero agradable. Ella en realidad había cocinado la cena para nosotros, y comimos mientras conversábamos de temas triviales. El esposo solo se sentó a la mesa sin decir una palabra. Después de cenar, más o menos nos fuimos directo a dormir porque ya era tarde y estábamos cansados de un día largo. A la mañana siguiente vimos que el clima no era tan bueno, así que decidimos ir al centro y ver las pocas cosas turísticas que tenía para ofrecer, en lugar de pasar el día en la piscina. Cuando regresamos ya estaba oscuro, pero decidimos meternos en la piscina de todos modos para refrescarnos, ya que hacía mucho calor y la humedad era alta. La esposa se unió a nosotros, y en algún momento, mi amigo cometió el error de preguntar cómo habían podido costear una casa así, ya que no coincidía con el rango de precios de los trabajos que nos habían contado que tenían. Ella esquivó un poco la pregunta, y añadió que su esposo era muy hábil, que había crecido en las calles, y básicamente construyó la casa él mismo. Nos dimos cuenta de que quizá no era el mejor tema y cambiamos de conversación. Ese fue el último día de nuestro viaje, y teníamos nuestro vuelo de regreso a casa temprano en la mañana. Aún nos quedaba algo de hierba que habíamos llevado en el viaje, y pensamos que sería agradable fumar un poco, ya que era nuestra última noche. Pero, al ser una casa familiar, y tener niños alrededor, pensamos que sería mejor preguntarle a nuestra anfitriona si les molestaría. Más tarde en la noche le preguntamos a la esposa si estaría bien que fumáramos en la propiedad, lo cual, por alguna razón, le pareció muy divertido y empezó a reírse. Le gritó a su esposo, que estaba tirado en el sofá viendo la tele: «Mi amor, los chicos preguntaron si estaría bien que fumen marihuana. ¿Qué piensas?».
y él simplemente se rió pero no dio respuesta, y la miró con una expresión como de sorpresa mientras ella nos decía, «Claro, adelante». Así que fuimos a la terraza y comenzamos a fumar nuestro porro. Luego ellos se unieron y nos pusimos a charlar, y aquí es donde todo se volvió realmente jodido. Por alguna razón, comenzaron a hacer todo tipo de preguntas sobre la hierba. ¿De dónde la habíamos conseguido? ¿Cuánto teníamos? ¿De quién la habíamos conseguido? ¿Y cuánto costaría en Europa? Parecían demasiado interesados en la hierba, y en un momento, la esposa simplemente nos reveló de manera casual. Sí, pensamos en hacer eso como fuente de ingresos, vender hierba, pero demasiada gente muere por eso porque a los carteles no les gusta. De hecho, mi esposo solía matar gente por hacer eso. De inmediato me sentí sobrio. ¿Acababa de decir eso? Como si leyera mi mente, el esposo añadió, «Sí, cuando tenía como 16 maté a mucha gente para el cartel por dinero», y lo dijo como si hubiera dicho que cortaba el césped cuando era adolescente. Aún pensaba que debía haber entendido mal, así que le mandé un mensaje a mi amigo, que estaba sentado al otro lado de la mesa, tratando de no hacer contacto visual porque sabía que eso nos pondría nerviosos. Él confirmó que había entendido bien. Discutimos qué hacer y coincidimos en que no había una amenaza inmediata y que lo mejor era quedarnos, ya que no teníamos a dónde más ir y ya era tarde. Pero las cosas se volvieron aún más locas. Intentamos mantener la compostura y no perder el control mientras seguíamos conversando con nuestros anfitriones. Unos minutos después, sin embargo, el esposo se levantó y fue adentro a buscar algo, y regresó con 1 kilo literal de hierba prensado en un ladrillo. Procedió a desmoronar partes del ladrillo y liarlas en un porro que probablemente habría dejado fuera de combate a Snoop Dogg. Era del tamaño de mi pulgar, y calculo que tenía unos 2 gramos de hierba. Por supuesto nos ofreció el porro, pero educadamente declinamos, diciendo que ya estábamos bastante fumados. Pareció un poco ofendido, pero afortunadamente aceptó nuestra excusa. Luego, las cosas empeoraron aún más. Unos minutos después escuchamos un par de estallidos fuertes. La esposa se puso un poco nerviosa y le preguntó, «¿Qué fue eso?», a lo que él respondió tranquilamente, 9 milímetros, para confirmar mi sospecha de que habían sido disparos. Diría que fueron como 7 disparos, uno tras otro rápidamente. La esposa se puso nerviosa y le preguntó si deberíamos entrar y le dijo, «¿Qué crees que están disparando al aire, a las vacas, a la gente?». Pero él solo se encogió de hombros y nos quedamos afuera. Unos minutos después hubo más disparos, pero esta vez incluso más cerca. La esposa se puso aún más preocupada y preguntó de nuevo, «¿Deberíamos entrar? ¿Qué crees que están disparando?». Creo que nunca olvidaré cuando él respondió de la manera más calmada imaginable, «No todo está bien. No he oído ningún grito todavía». No sé por qué, pero la forma en que lo dijo tan calmadamente me aterró, y aún hace que mi corazón lata más fuerte cada vez que pienso en ello. Después de eso, rápidamente nos excusamos y fuimos a nuestra habitación. Cuando finalmente pudimos hablar, básicamente perdimos el control y entramos en pánico. ¿Qué diablos se supone que debemos hacer? Estamos encerrados en una casa con un asesino a sueldo en medio de absolutamente nada. Hay gente disparando afuera. Decidimos que probablemente era nuestra mejor opción quedarnos porque pensamos, bueno, somos sus invitados y no nos va a hacer daño. Además, es mejor tener muros, perros y un asesino serial entre nosotros y las personas que están disparando afuera. Así que nos atrincheramos en la habitación y no dormimos ni un segundo hasta la mañana, cuando salimos de allí a toda velocidad y fuimos al aeropuerto. Nunca había estado tan feliz de que me cacharan en seguridad en toda mi vida. En el año 2018, mis 3 amigos y yo, todos hombres de poco más de 20 años, decidimos viajar a Bali por una semana. Era barato y teníamos tiempo, así que, ¿por qué no? Nuestro itinerario incluía turismo, probar comida local, escalar montañas, visitar bares en la playa. Básicamente unas vacaciones típicas en Indonesia. Honestamente fue una experiencia surrealista. El país es absolutamente hermoso y la comida era increíble. El único problema que tuve durante el viaje fueron los lugareños. Las drogas eran muy prominentes allí, especialmente los hongos alucinógenos. Las calles estaban llenas de drogadictos desesperados por vendernos sus productos. No exagero cuando digo que un tipo incluso me agarró del brazo porque ignoré su oferta 2x1 para un viaje de ida a conocer a Jesús.
Me lo quité de encima mientras mis amigos se reían y sugerían que quizá estaba perdiendo la oportunidad de conocer a nuestro Señor y Salvador. Él se veía frenético y desesperado, como si estuviera a punto de lanzarse sobre mí como un perro con rabia. No me sentí demasiado asustado, ya que estábamos confiados en que podríamos manejarlos, ya que la mitad de ellos ni siquiera estaban sobrios. Sin embargo, eso solo era la punta del iceberg. La verdadera pesadilla comenzó cuando regresamos a nuestro Airbnb por la noche. Teníamos que levantarnos temprano a la mañana siguiente y estábamos agotados. El lugar era extremadamente barato, y ni siquiera tenía un mecanismo de cierre adecuado en la puerta. Tenía 2 puertas de madera que se abrían hacia adentro, y la única forma de cerrarlas era trabando un bloque de madera a través de unos agujeros en la puerta. Era una cerradura bastante primitiva, pero supongo que hacía el trabajo. Todo iba bien hasta la última noche de nuestro viaje, cuando nos dimos cuenta de que el bloque de madera había desaparecido. Buscamos por todos lados, pero sin éxito. Supuse que alguno de nosotros lo habría dejado en otro lugar. Al final, improvisamos usando un palo para selfies. Sé que suena como una idea horrible, ya que no teníamos nada que encajara en los agujeros para cerrar la puerta. Nos fuimos a dormir sin esperar nada raro, ya que ya llevábamos 6 días allí sin problemas. Me desperté con unos extraños sonidos de clic en medio de la noche. Me levanté de la cama pensando que tal vez era alguno de los chicos, así que me acerqué despreocupado hacia el ruido. Todos mis amigos estaban dormidos, así que decidí investigar el origen del sonido. El alboroto parecía venir de la puerta, así que me dirigí hacia allá, sintiéndome extremadamente confundido. ¿Quién podría estar en nuestra puerta a estas horas de la noche? Noté que las puertas estaban un poco abiertas, y el palo para selfies estaba deformado de mala manera. Eché un vistazo afuera y vi a 3 personas mirando a través de la rendija entre las puertas. Estaban muy cerca de la entrada, e intentaban empujar las puertas para abrirlas. Les grité preguntando cuáles eran sus intenciones, y noté que uno de ellos sostenía el bloque de madera. Me quedé en shock y perplejo con la situación, ya que reconocí a uno de los hombres. Él era el encargado de la limpieza de los Airbnbs y de los caminos durante el día, así que no había razón para que estuviera allí a las 3 de la madrugada. Otro de los tipos preguntó si el bloque de madera nos pertenecía, ya que supuestamente lo encontraron afuera del Airbnb. Yo claramente olí que era una excusa absurda, ya que no había absolutamente ninguna razón para hacer eso a las 3 de la madrugada. Llamé a mis amigos y los 3 hombres salieron corriendo de inmediato. Les expliqué a los chicos la situación y nos quedamos despiertos hasta que amaneció, por si intentaban hacer algo raro. Decidimos informar en la recepción sobre el supuesto empleado, pero la descripción que les di no coincidía con la de ellos. Nos dijeron que los encargados de limpieza que habían contratado eran solo mujeres de entre 30 y 40 años. Esto nos heló la sangre al darnos cuenta de que habíamos dejado entrar a un completo impostor y que había salido y entrado de nuestras habitaciones mientras no estábamos. Por suerte, no perdimos nada importante y salimos de la situación sin problemas. Pero no puedo imaginar qué habría pasado si no me hubiese despertado en esa fatídica noche, ya que las puertas estaban a punto de abrirse. Estaba simplemente agradecido de que fuera nuestra última noche. Ahí estaba, viajando por el país en mi auto. Llevaba más de una semana conduciendo desde la ciudad en la que vivía y, hasta ese momento, había dormido en el auto para ahorrar dinero. No fue hasta que llegué a una ciudad lo suficientemente grande que decidí darme el gusto de una cama real y cómoda. Opté por Airbnb porque es más barato que la mayoría de los hoteles. Reservé este Airbnb el día antes de llegar a la ciudad, así que no quedaban muchas opciones. Encontré este departamento en Airbnb que se veía muy nuevo y moderno, y estaba en una ubicación excelente. El precio era decente para su ubicación, y casi parecía demasiado bueno para ser verdad. El único inconveniente era que estaba listado como nuevo, y no tenía ninguna reseña. Supuse que el precio era bajo porque era un anuncio nuevo, así que decidí probar suerte. Tenía que ser legítimo, ¿no? Ya que era Airbnb. Cuando llegué al edificio de departamentos, me pareció más antiguo de lo que había esperado. Más tarde me di cuenta de que probablemente mi Airbnb era el único departamento renovado en el edificio, y el edificio parecía estar en mal estado. Se veía más como un dormitorio de estudiantes que como un edificio de departamentos.
De todos modos dejé pasar eso porque no estaba pagando mucho. Así que, ¿qué podía esperar? El departamento en sí se veía como en las fotos, así que eso fue suficiente para mí. Todo iba bien durante los primeros días. Como mujer viajando sola siempre me aseguro de estar segura. No salgo cuando está oscuro y siempre cierro la puerta con todos los seguros, incluyendo la cadena de seguridad. De cualquier manera, en el tercer día estuve fuera toda la mañana y regresé al departamento para cambiarme e ir a la playa. De nuevo, había cerrado la puerta incluyendo la cadena. Estaba enfrente de la puerta viendo la tele mientras me cambiaba, cuando de repente la puerta se abre y alguien intenta entrar. Tengo muchísima suerte de haber puesto la cadena de seguridad, porque de lo contrario la puerta se habría abierto por completo. Estaba desnuda, y nadie más debería tener las llaves. Mi primera reacción fue decir disculpa, y cerrar la puerta de inmediato volviéndola a asegurar. Me quedé frente a la puerta asustada y en shock, dándome cuenta de que esta persona técnicamente aún podría entrar, ya que obviamente tiene las llaves del departamento. Al principio pensé que tal vez era la dueña regresando después de que me hubiera ido, pero mi salida estaba programada para el día siguiente, así que no era posible. Después de llorar unos minutos me recuperé y llamé a la dueña para contarle lo que había pasado. Me dijo que nadie más debería tener un juego de llaves aparte de ella y yo, y que ella estaba en el trabajo, así que no era ella. Estaba asustada de quedarme en el departamento porque alguien podría entrar, y tampoco quería irme porque tenía todas mis cosas de valor ahí. Era una situación de perder o perder. Luego llamé a mi papá, quien me dijo que no estaba bien que alguien más tuviera las llaves, y que la dueña tenía que encargarse de esto de inmediato. Así que hablamos con ella y me dijo que llegaría pronto con un cerrajero para cambiar la cerradura y darme un nuevo juego de llaves. Luego me explicó que solo había tenido este departamento por 6 meses y que antes de mi estadía solo había habido otra reserva de Airbnb. También mencionó que el departamento había estado vacío, aparte de esas 2 reservas, porque había estado renovándolo, lo cual ahora tiene sentido, ya que el edificio parecía una basura y no coincidía con el departamento. Me dijo que la única posibilidad de quién podría haber sido era de los dueños anteriores o de alguien relacionado con ellos. ¿No es eso ilegal? Esa posibilidad o teoría realmente me dejó perturbada. ¿Cómo es posible que estuve fuera todo el día, todos los días, y en los 10 minutos que estuve en casa durante el día, alguien intenta entrar? ¿Sabían que estaba ahí y para qué querían entrar? Si este departamento había estado vacío durante medio año, quizás lo hacían con frecuencia o quizá me vieron entrar e intentaron hacerme algo. Estas preguntas están constantemente en mi mente. Solo sé que tuve suerte de poner la cadena en la puerta. De lo contrario, no quiero ni imaginarme qué más podría haber pasado. Ni decir que no dejaré una buena reseña, y no me quedaré en un Airbnb que no tenga reseñas o parezca demasiado bueno para ser verdad. En el verano de 2019, mi pareja y yo, ambos de 20 y pocos años, decidimos hacer un viaje en coche hasta Vancouver, Canadá, y quedarnos en el parque provincial Golden Ears. Nos gustaba acampar y teníamos vacaciones de primavera, así que queríamos hacer algo diferente y aprovechar al máximo nuestro descanso. Mi pareja nunca había salido de los Estados Unidos, así que parecía una experiencia nueva y emocionante. Era un viaje de 6 días, con Airbnbs en cada estado, y el gran final era un campamento reservado en Golden Ears, cerca del lago Alouette. Empacamos de forma desastrosa y llevamos una tienda de campaña gigante, un montón de frutas y verduras para comer sano, que guardamos en una nevera que era demasiado pequeña, y un cuchillo y una tabla para picar los bocadillos mientras manejábamos. Comenzamos en California, y nos turnamos para conducir nuestro brillante Ford Fiesta rojo. Pasamos por Oregón y Washington, hasta que finalmente llegamos a Vancouver. Pasamos 1 o 2 días en cada estado. Bebimos un poco de más, y nos quedamos despiertos hasta tarde. Canadá fue la mejor parte, y el lago Alouette era como caminar dentro de una pintura. Caminamos descalzos sobre las rocas, metiendo los dedos de los pies en el lago helado. Hicimos una caminata y vimos una hermosa cascada, donde una pareja se sacaba fotos el uno al otro durante 1 hora, e imitamos sus poses desde lejos. Todo era perfecto y el campamento estaba vacío, excepto por esa otra pareja. Nos fuimos a dormir temprano esa noche. Estaba tranquilo y me desperté con un crujido fuera de la tienda de campaña.
Mi pareja seguía dormida y roncando. No le di mucha importancia porque estaba completamente oscuro y probablemente era algún animal. El crujido continuaba, cada vez más cerca de la tienda. Me senté y agarré mi teléfono, y cuando la pantalla se encendió me cegó por un segundo. En esos 2 segundos pude distinguir una persona justo afuera de nuestra tienda. Me congelé y me incorporé. Esa persona no se movía, y estaba lo suficientemente cerca como para abrir la tienda. Empecé a golpear a mi pareja para despertarla porque no sabía qué hacer. Se despertó y le dije que había alguien afuera de la tienda. Entonces escuché pasos silenciosos alejándose de nuestro campamento. Mi pareja, medio dormida, empezó a decir en voz alta que, confundida, un auto o camioneta estaba estacionado justo afuera de nuestra área de campamento y no había nadie más cerca de nosotros. El vehículo arrancó y se fue, pero no encendió las luces hasta que giró la esquina y estuvimos fuera de su vista. No pude distinguir mucho, pero parecía una camioneta. Ahora estaba temblando y mi pareja no lograba entender lo que pasaba. Yo quería irme, pero Golden Ears cierra la puerta hasta las 6 o 7 de la mañana, y apenas eran la 1 de la madrugada, así que teníamos que quedarnos ahí un rato más. Nos movimos al Ford Fiesta y nos acomodamos para dormir en el auto lleno de cosas. Mi pareja se durmió de inmediato y pensó que estaba siendo paranoica, pero podría haber sido un guardabosques o algo así. Me parecía un comportamiento demasiado extraño para un guardabosques. Estuve ahí sentada, despierta, durante unas 2 horas. El auto estaba cerrado y quería dormir, pero no podía. Estaba en el asiento del copiloto, mi pareja en el asiento del conductor, dormida, y eran las 3 de la mañana. Estaba medio despierta cuando escuché un auto acercarse lentamente por el camino, con las luces apagadas. Cuando dobló la esquina, supe que tenía que ser la misma camioneta y estaba asustada, pero la adrenalina corría por mis venas. La camioneta dio la vuelta lentamente y se detuvo justo enfrente de nuestro campamento, en el mismo lugar. Sentí que iba a vomitar. No tenía ningún arma, solo el cuchillo de cocina que habíamos llevado para la fruta y la verdura, así que lo agarré y traté de verme enfadada, loca y grande. Me senté recta en el asiento del pasajero, sosteniendo el cuchillo de cocina. Lo levanté a la altura de mis ojos y miré fijamente hacia la camioneta en la oscuridad, como el padre en la pintura American Gothic. La camioneta se detuvo y se apagó. Una luz brilló directamente en mi cara desde adentro de la camioneta, y yo miré de vuelta, aterrada, en mi brillante Ford Fiesta rojo, sosteniendo mi cuchillo grande sin pestañear. La camioneta arrancó de nuevo, encendió las luces y las mantuvo encendidas, cegándome. Luego se fue, dio la vuelta, y regresó por donde había venido. Mi corazón literalmente latía con fuerza, y desperté a mi pareja y le dije que necesitábamos largarnos de ahí. Empacamos lanzando todo dentro del coche y nos quedamos ahí despiertos hasta las 6 de la mañana. Nos fuimos y no paramos. Solo seguíamos hablando y tratando de darle sentido a la situación. Finalmente decidimos que los dos necesitábamos dormir un poco. Creo que podría morir en este Airbnb. No sé dónde están mis amigos, ni siquiera sé dónde estoy. Ninguno de nosotros habría podido pagar este lugar por nuestra cuenta, y aún entre los 5 nos salió caro. Pero siendo justos, era una casa increíble. Tenía 3 pisos con una fachada oscura y en forma de escamas. Pablo había crecido en el área y fue quien encontró el lugar. Había escuchado toda clase de historias sobre cómo estaba embrujado y su oscuro pasado, pero en aquel entonces no estaba abierto al público. Cuando elegimos este pueblo como destino, él se apresuró a reservar aquí. Me intrigaba, pero la perspectiva de quedarme en un lugar embrujado no me emocionaba tanto como a mis amigos. Desde el momento en que entramos, Ida y yo sentimos una vibra extraña que nos inquietaba, mientras que Karen, Daniela y Pablo iban de habitación en habitación explorando entusiasmados. Nosotras dos nos quedamos cerca de la puerta. La casa era hermosa, sí, pero de una manera ominosa. La madera oscura y las vidrieras hacían que casi no entrara luz, ni siquiera en pleno día. Las viejas tablas del suelo rechinaban bajo los pasos de nuestros amigos mientras exploraban. Una puerta junto a la cocina captó mi atención, y me encontré atraída hacia ella. Dentro había una escalera, angosta e increíblemente empinada. Solo se podían ver unos pocos escalones antes de que desaparecieran de nuestra vista,
luciendo antigua y, para ser sincera, aterradora. ¿Quieren unirse al tour?, gritó Pablo hacia nosotras. Se movía por la casa como un experto y compartía datos curiosos sobre el lugar, aunque afirmaba no haber estado nunca antes allí. Hablaba de la casa como si fuera una vieja amiga. Era el miembro más reciente de nuestro grupo, y apenas lo conocía desde hacía unos meses, pero era la vez que más emocionado lo había visto, casi eufórico. La casa era lo suficientemente grande como para que cada uno tuviera su propia habitación. No me entusiasmaba mucho esa idea. Lo último que necesitaba con mi imaginación hiperactiva era un cuarto enorme para mí sola. Esa noche, justo cuando empezaba a cerrar los ojos, pensé que escuché algo moverse en el piso de arriba. Sonaba como si algo grande y húmedo se arrastrara por el suelo. No, no era arrastrado pasivamente. Estaba reptando. A través de la rejilla en la pared podía oír un leve suspiro lastimero. Encendí mi teléfono y puse música para ahogar el ruido. Sonaba como si estuviera gimiendo. Subí el volumen, me tapé la cabeza con la manta y enterré los auriculares en mis oídos, aunque eso implicara posibles problemas de audición en el futuro. Si no puedes escucharlo, no puede hacerte daño, ¿verdad? De alguna manera logré dormir. A la mañana siguiente les pregunté a los demás si habían tenido experiencias extrañas, pero parecía que solo yo. Pablo parecía emocionado. Tenía muchas preguntas y realmente esperaba que la casa estuviera embrujada. Le dije simplemente que había oído pasos, pensando que eso me hacía sonar menos loca que decir que había oído algo arrastrarse y gemir en la noche. Él me miró con una sonrisa astuta, como si supiera que estaba mintiendo. Pasamos el día en el pueblo y la pasamos genial. Karen preguntó sobre la casa en la que estábamos hospedados, y un hombre mayor en una pequeña heladería nos dijo que le parecía irresponsable y peligroso alquilar ese lugar, después de lo que había pasado allí. Resulta que allí ocurrieron varias tragedias, algunas tan recientes como las de los dueños antes de nuestro anfitrión de Airbnb, y otras de casi 200 años atrás. Mencionó que creía que el sufrimiento podía abrir una puerta y dejar entrar algo. ¿Crees que está embrujada?, preguntó Daniela con sus ojos verdes muy abiertos, atenta a cada palabra del hombre. Siempre pensé que estar embrujado implicaba que alguien falleció pero nunca se fue. Rascó su barbilla, se inclinó para crear suspenso. Pero no creo que lo que camina por esos pasillos haya sido humano jamás. Sus palabras me dejaron una nube oscura encima el resto del día. Los sonidos de arriba continuaron en la segunda noche. Golpes húmedos seguidos de arrastres lentos y lamentos que me revolvían el estómago. Mentalmente apodé a lo que fuera que hacía esos sonidos el reptador, y me arrepentí de inmediato, porque darle un nombre no calmaba mis temores. Volví a poner música, y esta vez me desperté alrededor de la medianoche. El álbum había terminado, pero por suerte también los sonidos perturbadores de arriba. Escuché voces que venían del área de la sala, y pensé en ver si mis amigos tampoco podían dormir, pero no había nadie allí. No era que se hubieran ido justo antes de que yo llegara, porque en esa casa el suelo crujía con cada paso. Deslicé mis pies para volver a mi cuarto sin hacer ruido, con los calcetines resbalando sobre el suelo de madera. Al poco tiempo de cerrar la puerta alguien golpeó suavemente. Era como si hubieran estado a unos pasos detrás de mí todo el tiempo, pero ¿por qué no los había oído antes? ¿Puedo entrar?, susurró Karen. Sentí alivio. La casa realmente me estaba afectando y agradecí la compañía. Antes de que pudiera responder, repitió la pregunta en un tono más cantado. ¿Puedo entrar? Quiero mostrarte algo. Dijo mi nombre, pero luchó para pronunciarlo, como si nunca lo hubiera dicho antes. Me congelé. Sí, mi nombre puede que no sea común aquí, pero nos conocíamos desde hace 10 años y siempre lo decía con facilidad. Ante mi falta de respuesta, parecía raspar la puerta. Soltó un sonido similar al de un animal herido. Encendí todas las luces de la habitación y pasé el resto de la noche en vela, tratando de encontrar una forma de decirles a mis amigos que no pasaría otra noche ahí. Por supuesto, pagaría mi parte, pero me quedaría en un hotel en el pueblo al día siguiente. Al día siguiente, Pablo me miró intrigado. «Hey», se inclinó hacia mí. «¿Qué te pasó anoche? Viniste a mi puerta, tratabas de llevarme al sótano. ¿Recuerdas?» Nunca había ido a la habitación de Pablo. Estaba ocupada con mi propio tormento. Daniela y Ida contaban historias similares. Alguien vino a sus puertas y dijo algo como: «¿Has visto el sótano? Déjame mostrártelo».
e intentaron llevarlas hacia abajo. Ninguna abrió la puerta, Diana porque estaba cansada y no tenía ganas de socializar. Pablo porque no me conocía tanto y pensó que estaba actuando extraño. Ida sintió que quien tocaba a su puerta no era uno de nosotros. Daniela nunca bajó a desayunar. Como a mediodía Karen aún no bajaba y me ofrecía ir a buscarla, subí las escaleras, y mientras miraba los detalles únicos de la casa, noté que en el atrio del tercer piso había una hermosa ventana de vitrales horizontales en el techo. Paralelo a ella había un tragaluz por el cual entraba luz, proyectando manchas rojas y púrpuras en el suelo. Nunca había visto algo así antes. No te sorprenderá saber que Karen no estaba en su habitación. Escuché pasos arriba, en el tercer piso, y ascendí al piso superior. Revisé cada habitación y no había nadie allí, pero hacía mucho más frío que en los otros pisos. Mis amigos habían revisado alrededor de la casa, menos el sótano y la escalera oscura de la cocina. Nos reunimos en la cocina, mirando las escaleras. Pablo dijo que revisaría el sótano si alguien tomaba las escaleras de la cocina. Después de un momento incómodo, Daniela se ofreció para mi inmenso alivio. Aunque siendo la más pequeña de nosotros, igual tuvo que subir a gatas por las escaleras. Escuchamos 2 pares de pasos en el piso de arriba. Mis nervios se encendieron. Subí tras ella y alguien bloqueó la luz en la cima de las escaleras. Daniela salió, caminando como una persona normal, sonriéndonos. Olía a viejo y se veía desarreglada. Caminaba rígidamente. No encontramos una puerta al sótano. Enviamos un mensaje al anfitrión pidiéndole la ubicación del sótano y recibimos una respuesta inquietante. No hay sótano. Pablo se rió, y Daniela miraba hacia arriba, abstraída. Fuimos al pueblo a ver si alguien había visto a Karen y pasamos el día buscándola. Esa noche cerré con llave mi puerta. Alrededor de las 3 de la mañana, desperté con un gemido y golpes fuera de mi puerta. Necesito tu ayuda. Traté de reconocer la voz. Era baja, pero sonaba femenina. No era Ida, no era Karen y tampoco Daniela. La perilla se giró rápidamente y golpearon la puerta. Eventualmente los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, Ida estaba sonriente, casi radiante. Parecía diferente, sin maquillaje y su cabello normalmente cuidado se veía raro, desordenado. Daniela y Pablo no habían bajado. Deberías mirar allá arriba, me susurró Ida, en el mismo tono extraño que oí la noche anterior. Apuntó a las escaleras de la cocina. Sentí la garganta apretarse, sacudí la cabeza y ella respondió con una sonrisa. No encontré a Daniela, y escuchaba desgarrones y sonidos de masticación. Le dije a Pablo que necesitábamos irnos mientras fuera de día, regresar con más gente porque algo terrible estaba ocurriendo. Pablo trató de convencerme de quedarme, y entonces caí desmayada por un golpe. Desperté en el sótano. Resulta que sí había un sótano. Karen estaba ahí, atada de las muñecas a la pared, con la mirada vidriosa, pálida. Le dije su nombre y me miró débilmente, con la misma ropa de hacía 2 días. Oí pasos en las escaleras. Era Pablo, cargando una hielera y una bolsa de herramientas. Nunca me alegró tanto verlo hasta que se acercó a mí y me dio una palmada en la cabeza, sonriendo con una locura en los ojos. Mientras seleccionaba una herramienta larga y afilada, me lancé contra él y corrí. Llegué a una sección de la casa que nunca había visto antes, mucho más deteriorada. Me refugié en un cuarto donde se filtraba luz de 2 pequeñas ventanas y bloqueé la puerta. He llamado a la policía. Solo puedo esperar que puedan encontrarme aquí antes que Pablo o uno de los otros residentes. En el 2018 terminé volando a Grecia para unas vacaciones de una semana por mi cuenta. Había visto varios hoteles interesantes mientras planificaba el viaje, pero por el mismo precio podía alquilar un departamento entero en Airbnb. Algunas de las opciones de alquiler eran absolutamente increíbles. Por el precio de una habitación de hotel con baño privado, podía alquilar un departamento que parecía algo en lo que se hospedaría un millonario en la Riviera Francesa o algo así. Grecia no tiene precisamente la economía más fuerte, así que tenía sentido que los precios fueran tan bajos. Pero aún así, en comparación con otras opciones, no se podía describir más que como sospechosamente asequible. Como cualquier persona sensata, fui directo a leer las reseñas, y a pesar de que todas eran de 5 estrellas y hablaban maravillas del dueño, aún me parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero también,
Solo había 2 días libres en el calendario de reservas, así que no solo mostraba que otras personas también estaban interesadas en el lugar, sino que significaba que tenía que reservarlo ya o perder la oportunidad. Podía reservar, probar el lugar y, si resultaba ser una pesadilla, simplemente podía buscarme un hotel más simple pero confiable. Y solo usaría el lugar para descansar la cabeza después de días largos explorando mi tierra ancestral. El vuelo a Grecia fue el primer vuelo largo en el que había estado, y todo el proceso me dejó completamente agotado. Es raro cómo solo sentarse en un avión durante casi 10 horas puede hacer eso, pero creo que fue el estrés lo que me desgastó. Preocuparme de haber perdido mi pasaporte, el boleto electrónico, o de haber olvidado algo importante en mi apartamento. Sé que son cosas irracionales de principiante, pero después del alivio de aterrizar sin problemas y llegar bien a la Airbnb, sentí que podría dormir durante días. Ni siquiera la emoción de ver el departamento logró mantenerme despierto por mucho tiempo. Y Dios mío, estaba emocionado. Era todo lo que podía haber esperado. Un magnífico mosaico de azulejos en blanco y negro y una escalera de caracol de hierro forjado. Podrían haber cobrado el doble del precio, y la gente igual hubiera pagado por quedarse en un lugar así. Pero la pregunta seguía, ¿por qué exactamente los dueños estaban cobrando tan poco? Sé que era una gran pregunta, una que cualquier persona en su sano juicio seguiría haciéndose, pero creo que la belleza del lugar y mi agotamiento hicieron una mezcla perfecta para borrar mi mente de preocupaciones. Me dije que siempre podía inspeccionar el lugar a fondo a la mañana siguiente, después de una buena noche de sueño. Recuerdo que me desperté justo antes del amanecer por el sonido de algo rascando muy cerca de mí. Quizás rascar no sea la palabra exacta, pero me incliné hacia la mesita de noche. Encendí la luz y vi, definitivamente, una cucaracha corriendo hacia la oscuridad debajo de la cama. Odio los insectos, y las cucarachas están en el tope de la lista para mí. De repente entendí por qué el precio del Airbnb era tan bajo. Probablemente todo el edificio tenía una infestación de la que no podían deshacerse, y tal vez no podían costear una fumigación, así que esperaban ganar algo de dinero rápido en Airbnb para poder hacerlo. Mi teoría tenía aún más sentido cuando los dueños se negaron a reembolsarme de ninguna forma, dándome alguna excusa ridícula de que en Grecia hay muchos insectos en verano, y que otros huéspedes no habían tenido problemas con eso. Sabían lo que hacían, actuando como si una infestación de cucarachas fuera lo mismo que tener algunas moscas en la casa. Intentar conseguir un reembolso se convirtió en una historia completamente aparte, pero no es tan aterradora como la que tengo que contar aquí. Así que, si no estaba ya claro, no había forma en el infierno de que pasara otra noche en un lugar con cucarachas tan cerca de la cama. Afortunadamente, ni siquiera había desempacado en ese momento, así que simplemente agarré mis cosas, salté al auto alquilado y conduje hacia el puerto, donde sabía que había varios hoteles. Solo que mientras manejaba empecé a sentir algo raro en mi oído izquierdo, como si estuviera frío por dentro. Pensé que tal vez tenía una infección de oído, que el agotamiento y el estrés del vuelo habían afectado mi sistema inmunológico, pero en ese momento estaba en camino a reservar una habitación de hotel y comenzar una batalla épica de correos para conseguir un reembolso, así que no estaba en posición de hacer mucho al respecto. El problema era que eran como las 5 o 6 de la mañana en ese momento, así que ninguna de las clínicas locales estaba abierta para que me revisaran. Cuando la sensación rara en mi oído empezó a empeorar, decidí parar cerca del puerto y meter un hisopo de algodón en el oído, para ver si había sangre, pus o algo así. Y disculpas para quienes les parezca un poco desagradable, pero si es así, dejen de leer ahora porque esto se pondrá mucho, mucho peor. Paré. Busqué en mi bolsa de aseo una cajita de Tupperware, saqué un hisopo de algodón y lo introduje suavemente en mi oído. Pero cuando lo hice, sentí que algo realmente se movía dentro de mi oído. En ese momento no estaba seguro si era porque había empujado un trozo de cerumen más adentro del canal auditivo, pero cuando saqué el hisopo, vi 2 cosas delgadas y marrones pegadas en la punta. Recuerdo mirarlas y pensar, ¿qué demonios es esto? Hasta que de repente me cayó la idea encima como un muro de ladrillos. Sacudí la cabeza y sentí el mismo movimiento raro en el oído izquierdo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que era como una pesadilla hecha realidad. Había habido cucarachas cerca de mi cama cuando me desperté,
Algo se estaba moviendo en mi oído. Las dos cositas delgadas en el hisopo eran patas de cucaracha, y había una maldita cucaracha en mi canal auditivo. Estuve en completa negación por 1 minuto o 2, diciendo no en voz alta, tratando de convencerme de que era otra cosa. Pero cuando finalmente acepté lo que estaba pasando, empecé a hiperventilar. Me llevó un tiempo calmarme, pero cuando lo logré, el siguiente paso fue agarrar las pinzas que llevaba conmigo, insertarlas cuidadosamente en mi oído e intentar sacar la cucaracha yo mismo. Apenas puedo describir lo horroroso que fue intentar maniobrar las pinzas, tocar la cucaracha y sentir cómo intentaba escabullirse más adentro del canal auditivo. Era como si intentara meterse en mi cerebro. Sé que las orejas y el cerebro no están conectados de esa forma, pero en mi estado de pánico y agotamiento, era exactamente lo que sentía que estaba intentando hacer. Cuanto más intentaba, más parecía que la cucaracha se alejaba de las pinzas, y me di cuenta de que, si realmente quería sacarla, tendría que ir a un hospital. Así es como terminé yendo al Hospital Universitario de Patras, y durante todo el camino estuve dolorosamente consciente de que la cosa intentaba meterse más adentro de mi oído. Aquí debo aclarar que, aunque en ningún momento fue realmente doloroso, fue la peor clase de tortura mental que jamás he experimentado en mi vida. Entrar a urgencias fue el primer golpe de suerte, ya que como era muy temprano en la mañana de un lunes, casi no había nadie esperando para ser atendido. Después de que atendieron a una madre e hija, me llamaron a la recepción para contarles el problema. La primera enfermera que hablé no hablaba inglés muy bien, así que tuve que esperar unos minutos a que encontraran a alguien que sí. La siguiente enfermera hablaba inglés increíblemente bien, pero cuando le expliqué la situación, puso una cara de incredulidad total. Me preguntó si tenía dolor y le dije que no, pero que sentía que iba a vomitar. Seguía escéptica, pero luego me llevó a ver al doctor, quien miró en mi oído con un otoscopio. Aunque no hablo griego, la reacción contenida del doctor me dijo que definitivamente había una cucaracha en mi oído. Usando a la enfermera como traductora, el doctor me explicó que lo más importante era que mantuviera la calma. Me pusieron una pulsera en la muñeca y me dijeron que sacar la cucaracha sería relativamente fácil y que al 100% podrían sacarla, pero que debía mantenerme calmado. Si no me calmaba, no podría quedarme quieto. Y para sacar la cucaracha, tendrían que usar instrumentos bastante delicados que podrían dañar mi oído si no estaba perfectamente quieto. Escuchar eso no fue precisamente relajante, pero la enfermera me aconsejó que controlara mi respiración y me enfocara en que todo iba a salir bien, y eso realmente me ayudó a recuperar la calma. Después de eso, otra enfermera me tomó la presión arterial, que resultó alarmantemente alta, pero lo atribuí al estrés de toda la situación, y todos estuvimos de acuerdo en que no necesitaba medicación. No tenía idea de por qué estaban haciendo todas esas pruebas, y estoy seguro de que tenían sus razones, pero solo quería que comenzaran la extracción de una vez. Afortunadamente, eso fue lo siguiente que hicieron, y la enfermera explicó cómo iban a usar un anestésico llamado lidocaína para prepararse y sacar la cucaracha. La lidocaína actuaría como un agente anestésico, haciendo que la extracción no doliera, y también matando a la cucaracha. La lidocaína hizo su trabajo, pero antes de hacerlo, la cucaracha se volvió loca tratando de escapar del líquido, lo cual fue lo peor para mí, pero estaba muy agradecido de que pronto terminara. Literalmente poder sentir cómo el bicho se movía cada vez más rápido y luego desaceleraba a medida que moría. No creo que haya palabras en el idioma inglés para describir lo aterrador que se sintió todo. Después de unos 2 minutos de sentir a la cucaracha morir, el doctor usó unas pinzas grandes y curvas y comenzó a removerla, pero no de una sola vez, sino pedazo por pedazo. Una vez que sacaron todo, o al menos todo lo que pudieron, la enfermera me mostró en una servilleta lo que habían removido. Supongo que medía cerca de 2,5 centímetros cuando estaba completa, lo cual sé que no es muy grande, pero era una cucaracha moviéndose en mi canal auditivo, así que no me importa el tamaño. Después de eso revisaron mi canal auditivo una última vez para asegurarse de que no quedara nada. Me dijeron que podía irme, con una receta de antibióticos orales y otro tipo que necesitaba ponerme directamente en el oído. Mi oído izquierdo básicamente se sintió entumecido durante las siguientes 24 horas, pero a medida que avanzó la semana no mejoraba del todo.
Supuse que era solo el resultado de haber tenido una cucaracha y un par de pinzas quirúrgicas en mi oído, pero la sensación de raspar no paraba. Cuando volví a Baltimore, fui a ver a mi médico. Le conté toda la experiencia, y ella pidió a un asistente médico que enjuagara mi oído, para eliminar cualquier acumulación de cera que pudiera estar afectando mi audición y causando presión. Luego de hacer el enjuague, revisaron mi oído, y no puedo explicar lo mucho que me cayó el alma cuando el asistente dijo que veía lo que parecía una pata de insecto con púas dentro de mi oído. Me sentí enfermo. El calvario no había terminado, y lo único que quería era que terminara. Mi médico terminó enjuagándome el oído de nuevo, y sacó 6 piezas más de la cucaracha que los doctores griegos no habían visto. Y esto fue casi 2 semanas después de que ocurriera el incidente. Supongo que lo que vi no era la cucaracha completa, y quería que así fuera por puro deseo. Lloré en silencio mientras ocurría todo y mi doctora fue increíble porque me dio un abrazo cuando terminó. Ella ha sido mi doctora de toda la vida, así que tenemos una relación cercana. Y para aquellos que se preguntan por qué fue tan personal, también me dio consuelo diciéndome que probablemente había más cucaracha en mi oído, y que me iba a hacer una cita urgente con el otorrinolaringólogo para el día siguiente. Cuando terminó la cita, fui a casa y traté de relajarme antes de ir a la clínica de ORL la mañana siguiente. Allí me sentaron en una silla de examen cómoda. Luego el otorrinolaringólogo colocó un tipo de microscopio junto a mi cabeza. No dijo mucho, y todo el examen básicamente fue en silencio hasta que dijo las temidas palabras: definitivamente hay algo ahí dentro. Lo siguiente que supe es que usaba lo que parecían unas tijeras grandes con una punta roma para buscar en mi canal auditivo el resto de la cucaracha. Esta vez no usaron ningún tipo de anestesia, así que fue bastante doloroso, y debido al instrumento que usaba, podía oír las piezas de la cucaracha crujir mientras las apretaba y las sacaba. Incluso cuando terminó y enjuagó mi oído nuevamente hasta estar un 99% seguro de que había sacado todo, aún no me sentía mucho mejor. Me sorprendió, porque pensé que una vez que todo estuviera fuera, me sentiría libre del problema, pero no fue así. En vez de eso, no podía dejar de pensar en que los restos de esa cucaracha estuvieron en mi oído durante 2 semanas, y que aún podría desarrollar una infección grave en el oído. Solo he logrado superar todo esto en el último año. Más o menos, pero aún así tengo un miedo mortal a cualquier insecto que pueda meterse en mi oído, especialmente cucarachas. No es tan malo como antes, pero definitivamente sigue siendo un problema para mí, y honestamente no espero superarlo completamente en mucho tiempo. Oregón. No soy de ahí, pero cuando decidí ir, pensé que podría quedarme algunos días extra y convertir el viaje en unas pequeñas vacaciones. Estaba interesado en explorar el área cercana y logré encontrar una muy buena oferta en un Airbnb a solo 15 minutos del lugar de la boda. La boda era el sábado y yo llegué al Airbnb el jueves por la tarde. Era una casa pequeña en un vecindario agradable y tenía toda la casa para mí solo. El primer día, fui a una ciudad cercana y me encontré con otro amigo que también estaba en la ciudad para la boda. Regresé a la casa esa noche algo tarde y cansado por el largo día. Me metí en la cama, encendí la televisión y me quedé dormido en unos 15 minutos. Me desperté la mañana siguiente sin alarma, lo cual se sintió genial, y me levanté a preparar café. Mientras lo tomaba, salí al frente de la casa, porque parecía un día realmente bonito. Al salir, estaba en la entrada y noté que había algún tipo de nota pegada en la puerta. La tomé y la leí sin saber qué podría ser. La nota decía, y cito: anoche entré a tu casa, deberías arreglar tus cerraduras. Y al final, habían dibujado una carita guiñando el ojo. Me asusté al leer eso e inmediatamente volví a entrar a la casa y comencé a mirar alrededor. Estaba seguro de que la puerta principal había estado cerrada, porque recordaba haberla desbloqueado para salir hace solo unos minutos. Solo había otra entrada a la casa que era la puerta trasera. Corrí hacia allí y la revisé, pero también parecía estar cerrada. Luego comencé a buscar por toda la casa. Como ya dije, no era una casa muy grande, así que no me tomó mucho tiempo revisar cada lugar. Después de buscar en todas las habitaciones, closets e incluso en los gabinetes, no vi a nadie ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Estaba asustado, pero después de un rato, pensé que tal vez era algún tipo de broma de alguien que vivía en la calle.
Sabía que esta casa era alquilada frecuentemente por gente. No había forma de saberlo con seguridad, sin embargo. Siempre he sido un dormilón muy profundo, y además la casa no tenía muchos muebles. Así que si alguien realmente había estado ahí, probablemente no lo habría notado. Salí de la casa poco después para hacer más cosas en la ciudad cercana, y también visitar algunos parques locales. Me llevé todas mis cosas de valor por si acaso, y también contacté al dueño de Airbnb para contarle sobre la nota que había recibido. Esperaba que me respondiera antes de regresar, asegurándome que las cerraduras estaban bien y que probablemente era solo una broma. Después de otro día largo de probar restaurantes locales, visitar parques y otros edificios interesantes, una vez más regresé a la casa esa noche. Al revisar, vi que el dueño de Airbnb no me había respondido, y estaba un poco asustado de irme a dormir. Pero estaba cansado y logré convencerme de que probablemente solo era una broma, ya que todo en la casa parecía estar bien, igual que cuando la dejé. La boda era al día siguiente, así que una vez más, vi un poco de televisión y me quedé dormido alrededor de las 11:30. A la mañana siguiente me desperté otra vez sin alarma, pero esta vez miré el reloj y vi que eran poco más de las 6 de la mañana. No necesitaba despertarme hasta las 9. Estaba a punto de darme la vuelta e intentar dormir un poco más, pero empecé a sentirme algo paranoico. Decidí levantarme y caminar por la casa para asegurarme de que todo estuviera bien. Al salir del dormitorio y caminar por el pasillo, noté de inmediato que la puerta trasera de la casa estaba completamente abierta. Al ver esto quise salir de allí inmediatamente. Sabía que la puerta trasera estaba cerrada y bloqueada antes de irme a la cama. Corrí hacia el dormitorio, empaqué todo lo que tenía en probablemente menos de 5 minutos y me dispuse a salir de la casa. Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta principal, escuché que la puerta del closet en la sala empezaba a abrirse. Nunca me di la vuelta para mirar y en su lugar corrí hacia mi auto. No vi a nadie salir de la casa, pero me alejé en el auto y luego contacté de nuevo al dueño de la casa para contarle lo que había sucedido. Luego contacté al soporte de atención al cliente de Airbnb. El resto del viaje me quedé en un hotel. Esta historia ocurrió el mes pasado. Mi esposa y yo estábamos planeando tomarnos unas pequeñas vacaciones solo por el fin de semana. Encontramos un Airbnb en una zona muy bonita con mucho terreno alrededor. El lugar estaba bien al norte, a unas 4 horas de distancia. Era una casa tipo cabaña en una colina, con una terraza que daba una vista espectacular a la enorme extensión de terreno cercano. El área estaba rodeada principalmente de bosques, colinas y solo tierra. También nos gustaba porque estaba muy aislada del resto de las casas. Realmente no había otros edificios o casas a la vista. De hecho, la mayoría de las propiedades en esa zona eran casas de vacaciones o cabañas. Condujimos hasta allí temprano el viernes por la mañana, y llegamos a la propiedad alrededor de las 10 de la mañana. Al llegar, pasamos un tiempo muy agradable relajándonos y disfrutando del lugar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que nuestro viaje tomara un giro inesperado. Esa noche, mientras estábamos sentados en la sala viendo una película, de repente escuchamos un golpe. Al principio no podía decir de dónde venía, pero después de pausar la película y levantarme, pude notar que venía de una de las ventanas. Caminé por el pasillo hacia donde venía el ruido, y cuando me acerqué, logré ubicar la ventana, pero justo entonces el golpeo se detuvo. Me acerqué a la ventana de donde provenía, pero al mirar afuera no vi nada. Sin embargo, no tenía un buen presentimiento porque la casa estaba muy aislada y la mayoría de las partes estaban rodeadas de árboles y arbustos. Sabía que cualquier persona que anduviera por allí sería sospechosa. Cuando regresé a la sala, mi esposa me preguntó si había visto lo que causaba el golpeo. Justo cuando le estaba explicando lo que pasó, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Sonaba como si alguien intentara derribarla. Me dirigí hacia la cocina para tratar de mirar por la ventana y ver quién estaba en la puerta, pero una vez más, cuando logré situarme en un ángulo donde pudiera ver, los ruidos se detuvieron y quien fuera que estaba allí ya se había ido. Después de esto, no escuchamos más ruidos por un rato. Pensé que tal vez quien fuera ya se había marchado, pero unos 30 minutos después escuchamos afuera, apenas audible, el sonido de un hombre gritando. No pude entender lo que decía,
De hecho, no estoy seguro de que estuviera diciendo algo. Sabíamos que alguien estaba tratando de molestarnos o entrar a la casa por alguna razón. Oíamos golpes contra la casa, pero cada vez que mirábamos por la ventana, quien fuera que estaba allí desaparecía de alguna manera. Esto sucedió un par de veces más, y mi esposa y yo comenzamos a preocuparnos. No nos sentíamos cómodos yendo a dormir con todo esto pasando. Sin embargo, ya era tarde, y decidí que si íbamos a dormir allí, saldría afuera para revisar alrededor de la casa. Salí por la puerta principal y di una vuelta alrededor de la casa, pero no vi nada extraño ni escuché ningún ruido. Esperaba que eso significara que quien fuera que estaba allí se había ido, así que volví adentro. Decidimos que nos iríamos a la cama, pero que si pasaba algo más, llamaríamos a la policía de inmediato. Una vez que nos acostamos y apagamos todas las luces, casi de inmediato se escuchó un ruido repentino de vidrio rompiéndose en el extremo opuesto de la casa. Mi esposa tomó su teléfono y empezó a llamar a la policía. Yo cerré la puerta con llave y empecé a empacar todas nuestras cosas. No había manera de que nos quedáramos allí con todo lo que estaba pasando. Mientras esperábamos a que llegara la policía, no escuchamos más ruidos. La policía tardó un tiempo en llegar a la casa, ya que estaba bastante lejos, probablemente unos 20 minutos. Afortunadamente, nadie intentó entrar en el dormitorio en el que estábamos durante ese tiempo. Cuando la policía llegó, mi esposa y yo salimos de la habitación con nuestras maletas listas. Los agentes nos mostraron una ventana en la sala de la casa que estaba rota, y había pedazos de vidrio en el suelo alrededor. Después de revisar la casa, no encontraron a nadie dentro. Aún así, no me sentía seguro, y cuando la policía se fue, mi esposa y yo hicimos lo mismo y nos registramos en un hotel. Hace un par de años viajé a una ciudad por una posible oferta de trabajo. Iba a estar allí un par de días para ver la zona, por si terminaba mudándome. No pasé mucho tiempo buscando dónde alojarme. Simplemente abrí la aplicación de Airbnb. Encontré un lugar que parecía estar bien y lo reservé. Recuerdo que el dueño parecía ser un tipo muy amable cuando lo contacté. Al llegar, el lugar estaba decente. Era pequeño y estaba justo al lado de la ciudad. Obtuve las llaves y entré para dejar mis cosas. Después de eso salí por unas horas y regresé esa noche. Esa noche me fui a la cama temprano. Siempre he sido madrugador y estoy acostumbrado a eso. Sin embargo, me desperté aparentemente en mitad de la noche, lo cual es inusual para mí. Cuando desperté, miré a mi alrededor algo confundido, viendo que aún estaba oscuro afuera y claramente era de noche. Miré el reloj y vi que eran las 2:30 de la madrugada. Recuerdo que justo cuando estaba mirando el reloj, escuché el sonido de la puerta principal de la casa al abrirse. La casa estaba completamente en silencio, y escuchar eso fue un momento aterrador. Sabía que no se suponía que nadie más estuviera en la casa. No estoy muy seguro de qué estaba pensando. Tal vez era porque acababa de despertarme y no pensaba con claridad, pero tomé las cobijas y me cubrí con ellas como un niño pequeño. Luego, escuché pasos acercándose hacia el dormitorio en el que estaba. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora, y estaba aterrorizado. En ese momento, recobré la razón y me di cuenta de que esconderme bajo las cobijas era una mala idea. ¿Pero qué podía hacer? No tenía tiempo para prepararme para esto. Mientras los pasos se acercaban, era claro que probablemente entrarían al dormitorio. Lo único que pensé hacer fue fingir que seguía dormido. Quizá, solo quizá, si alguien estaba allí para robar la casa o algo así. Al verme profundamente dormido, simplemente me ignoraría. Sentí que esta era mi única opción, ya que no tenía tiempo para correr al closet a esconderme, ni para buscar algo que usar como arma. Ni siquiera tenía tiempo para marcar al 911, ya que mi teléfono estaba cargando en el escritorio y no estaba a mi alcance. Cuando quien fuera llegó a la puerta, escuché que se abría, así que cerré los ojos y fingí estar profundamente dormido. Escuché a quien estaba allí dar 2 pasos dentro de la habitación, y luego se detuvo. No escuché más ruidos ni movimientos durante 1 minuto entero. Muy cuidadosamente, abrí los ojos apenas un poco. Fui cuidadoso de que pareciera que aún estaban cerrados, pero quería ver quién estaba allí. Tan pronto como abrí los ojos un poco, vi a alguien parado justo en la puerta, mirándome fijamente. Lo observé por un par de segundos y luego lo reconocí.
Era el hombre que era dueño del Airbnb. Lo recordé de su foto. Estaba allí de pie, mirándome sin expresión en el rostro. Cerré los ojos con cuidado sin hacer que pareciera que los había abierto. Estaba aterrorizado y muy confundido acerca de qué estaba haciendo él allí. Se quedó parado probablemente unos 5 minutos más sin moverse. Se sintió como una eternidad, y yo solo estaba esperando a que hiciera algo. Finalmente escuché que se daba la vuelta y luego se alejaba. Me quedé en la cama escuchando con atención hacia dónde se movía el hombre dentro de la casa. Fue directamente hacia la puerta y luego simplemente se fue. Después de eso me quedé despierto unas 2 horas más antes de poder volver a dormir. Por suerte, el hombre nunca regresó. Al día siguiente contacté al dueño del Airbnb y le pregunté qué estaba haciendo en la casa durante la noche. Él negó haber estado allí por completo. Lo reporté después de eso y no volví a alojarme en ese lugar. Esa fue la última vez que usé Airbnb. Esto puede sonar un poco raro porque no es una historia espeluznante en el sentido tradicional. Nuestro Airbnb no estaba embrujado ni nada por el estilo, y en primer lugar, no creo en esas cosas. Pero cuando mi novia y yo nos quedamos en un Airbnb en Bélgica, sucedió algo que nos asustó tanto que no tuvimos más remedio que dejar el apartamento e irnos a un hotel. Un amigo mío me ha dicho que exageré, pero ponte en mis zapatos. Era la primera mañana de nuestra pequeña escapada de fin de semana a Brujas. Mi chica y yo estábamos preparándonos para salir a desayunar y nos dimos cuenta de que ninguno de los dos había empacado pasta de dientes. Fue una de esas situaciones en las que uno asume que el otro lo llevaría, pero no fue ningún drama porque podíamos cepillarnos los dientes y usar unos caramelos de menta un poco dudosos que los dueños nos habían dejado. Recuerdo que mi novia estuvo buscando por el baño, por si el dueño nos había dejado pasta de dientes y dijo algo así como: «Ojalá nos hubieran dejado pasta de dientes». Aburrido, lo sé, pero ya voy al punto. Salimos a desayunar, dimos una vuelta por Brujas, compramos la pasta de dientes y luego volvimos al Airbnb. Esa noche me metí a la ducha antes de ir a la cama y vi que mi novia había comprado la pasta de dientes más rara que había visto en mi vida. Honestamente, parecía algo sacado de una ración de guerra de la Segunda Guerra Mundial, con un olor a mentol anticuado y penetrante. Terminé de ducharme. Volví al dormitorio donde mi novia estaba medio dormida, y le hice un poco de burla por haber comprado pasta de dientes vintage. Estaba agotada y medio dormida y me dijo algo como: «¿De qué estás hablando? Cállate y duérmete», etc. Me reí un poco y me acosté para tratar de dormir, pero entonces me golpeó la idea. Ella no se había dado cuenta porque no la había comprado, lo que significa que alguien más la había comprado y luego la había puesto en nuestra habitación, lo cual significa que alguien estaba escuchando a mi novia cuando estaba en el baño. Y no es como si el lugar fuera pequeño, o el baño estuviera cerca de la puerta de entrada o algo así. Dios perdone a cualquiera que despierte a mi chica en mitad de la noche, pero sentí que la situación lo ameritaba, así que la desperté. Al principio estaba molesta diciéndome que la dejara en paz, pero una vez que le expliqué la situación, se sentó en la cama completamente rígida, totalmente aterrorizada. Dimos vueltas en nuestra cabeza como alguien podría habernos escuchado, pero no se nos ocurrió nada. Como dije, el lugar no era pequeño y las paredes eran bastante gruesas. Entonces, ¿cómo había alguien escuchándonos? El propietario vivía a kilómetros de distancia, y hasta donde sabíamos, nadie más tenía llaves. Esto es algo que hasta el día de hoy me sigue inquietando. Todavía no entiendo cómo alguien pudo escucharnos. Le pregunté al dueño, quien me dijo que nadie había estado en el apartamento. Sin embargo, estábamos convencidos de que había sido él, lo suficiente como para empacar nuestras cosas e irnos. Sé que no es que nos haya amenazado con un cuchillo ni nada, pero lo que pasó difícilmente haría una buena película de terror. Pero como dije antes, ponte en mi lugar. Alguien te está escuchando cuando vas al baño y, por lo que sabes, también te está mirando. Y quién sabe por qué lo está haciendo, pero seguro que no es por una razón buena o inocente. 1000 veces no, en serio. Solo recordarlo hizo que mi novia y yo quisiéramos salir de allí cuanto antes. Al final, no arruinó demasiado el viaje, ya que nos dimos cuenta pronto de lo que estaba pasando, así que creo que salimos bastante bien parados, aunque la tarifa extra del hotel fue lo más aterrador de todo.